El siguiente capítulo se llama Pensar y conciencia. Lo que antecede podría llevar a creer que nosotros mismos ya introducimos el elemento subjetivista que con tanto afán habíamos querido mantener alejado de nuestra gnoseología. Nuestras reflexiones quizá lleven a interpretar que, si bien no atribuimos al resto del mundo perceptible un carácter subjetivo, sí lo atribuimos al pensamiento. Entonces, este párrafo introductorio es lo que más o menos se puede, o sea, no lo aseguro mucho porque no conozco mucho de la gnoseología actual, ¿no? De lo que actualmente se enseña en filosofía o en filosofía de la ciencia sobre esto, ¿no? Pero yo creo que es la misma que, digamos, se ha derivado por varias generaciones a partir de Kant, ¿no? Y donde Kant sugiere que nuestro pensamiento obligatoriamente es subjetivo, ¿no? Entonces Steiner dice que nuestras reflexiones quizás, ¿no? Lleven a interpretar que si bien no atribuimos al resto del mundo perceptible un carácter subjetivo, sí lo atribuimos al pensamiento, ¿no? Entonces esa es la introducción que da Steiner, ¿no? Porque Steiner quiere de pronto mostrar otra posibilidad a la de Kant, ¿no? Entonces, continuamos. Semejante reparo se basa en que se confunde el escenario de nuestros pensamientos con el elemento del que ellos derivan todos sus predicados esenciales positivos, esto es, su coherencia intrínseca. Al producir un contenido conceptual, el hombre no determina al mismo tiempo los vínculos que los pensamientos han de establecer entre sí. El nombre proporciona únicamente la oportunidad para que ese contenido conceptual pueda desenvolverse con arreglo a su propia naturaleza. Concebimos los pensamientos A y B y haciendo reaccionar el uno sobre el otro, les damos oportunidad para que entren en una relación regida por leyes. No es nuestra organización subjetiva, sino únicamente el contenido de A y B el que, por cierto modo, determina el nexo entre ellos, nexo sobre el cual no tenemos el más mínimo ascendente. Nuestra mente efectúa la integración de las masas conceptuales de conformidad únicamente con su contenido. En el pensar nos supeditamos, pues, al principio de experiencia en su forma más rígida. De esta manera queda refutada la opinión de Kant y Schopenhauer, y por extensión la de Fichte, de que las leyes que el hombre supone para explicar el mundo no son más que resultado de su propia organización mental, proyectada después sobre ese mundo merced a su individualidad. Bueno, entonces yo creo que con lo que expliqué al principio más o menos se entiende el último párrafo, ¿no? Les digo que esto es de filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, con Steiner, cuando él escribió esto en 1900, era así, como dice aquí Steiner, ¿no? Que la opinión de Kant y Schopenhauer es la que se primaba en la filosofía de la ciencia. Ahora yo creo que sigue igual, ¿no? No digo con certeza porque no lo sé, pero yo creo que sigue igual. O sea, la filosofía de la ciencia actual, o sea, la gnoseología actual debe ser igual, donde prima lo que dice Kant y Schopenhauer. Pero entonces Steiner quiere dar campo a otra alternativa, una que es la de Goethe y Schiller. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿O será que estoy entendiendo yo mal? ¿O ustedes están de acuerdo con mi interpretación? No sé. ¿O quieren que lo vamos a leer? Ustedes dirán, en confianza, que esto no es tan sencillo, eso hay que releerlo varias veces. Y les digo esto porque es posible, como siempre les he dicho, que a lo mejor yo lo estoy interpretando mal y estoy explicando mal. Entonces, si ven que Oiga, hay algo diferente, sí, algo.
Sí, Bri, si puedes de pronto repetir, que es que no sé por qué son entrecortados. Vale, Entonces, de vale, pronto vale. partecita. Vale, Sí, sí, gracias. vale, vale, vale. Entonces repito, el capítulo se llama Pensar y conciencia. Lo que antecede podría llevar a creer que nosotros mismos ya introducimos el elemento subjetivista que con tanto afán habríamos querido mantener alejado de nuestra nociología. Recordemos que nociología es teoría del conocimiento, ¿no? Nuestras reflexiones quizá lleven a interpretar que, si bien no atribuimos al resto del mundo perceptible un carácter subjetivo, sí lo atribuimos al pensamiento. Bueno, esta última oración es lo que se piensa actualmente, ¿no? Bueno, desde la época de Stein, de 1900, ¿no? Semejante reparo se basa en que se confunde el escenario de nuestros pensamientos con el elemento del que ellos derivan todos sus predicados esenciales positivos. Esto es su coherencia intrínseca. Al producir un contenido conceptual, el hombre no determina al mismo tiempo los vínculos que los pensamientos han de establecer entre sí. El hombre proporciona únicamente la oportunidad para que ese contenido conceptual pueda desenvolverse con arreglo a su propia naturaleza. Concebimos los pensamientos A y B, y haciendo reaccionar el uno sobre el otro, les damos oportunidad para que entren en una relación regida por leyes. No es nuestra organización subjetiva, sino únicamente el contenido de A y B el que en cierto modo determina el nexo entre ellos, nexo sobre el cual no tenemos el más mínimo ascendente. Nuestra mente efectúa la integración de las masas conceptuales de conformidad únicamente con su contenido. En el pensar nos supeditamos, pues, al principio de experiencia en su forma más rígida. De esta manera, queda refutada la opinión de Kant y Schopenhauer, y por extensión también la de Fichte, de que las leyes que el hombre supone para explicar el mundo no son más que el resultado de su propia organización mental, proyectada sobre ese mundo merced a su individualidad. Ahí está lo que habíamos leído. Y tiene mucha razón, creo yo, porque pues tienen que haber unos conceptos para poder uno hacer como esos pensamientos ya unirlos, ¿no? Esos conceptos. Y esos conceptos tienen que estar libres de cualquier subjetivismo. Exactamente. Por ejemplo, hay ciertos conceptos que uno, digamos, ya tiene como base para poder dar adjetivos a ciertas características del mundo, ¿no? Por ejemplo, uno puede escuchar una tonalidad y uno sabe, le puede llegar el pensamiento de que eso es agudo o es grave, o es un tono tal, o está en esta escala musical. Esas son verdades objetivas que el pensamiento las relaciona. O sea, el pensamiento se ha dado la oportunidad de conectar, de relacionar las cosas gracias al pensamiento. Y Steiner dice que ese es el pensar puro, que es objetivo. Bri, ¿tienes algún comentario? Sí, hay un tema que me parece muy interesante, que es respecto a la objetividad y la subjetividad en la ciencia, ¿no? Entonces uno puede mencionar de que se ha llegado a una objetividad, pero de los eventos netamente físicos, ¿sí? Pero se ha perdido esa concepción que los antiguos tenían de que la vida real no es solamente física, que también hay algo inmaterial, ¿sí? Que se puede, se puede volver objetivo, ¿no? Que eso es lo que llamamos la ciencia espiritual. Pero entonces, en base a ese contexto, lo que he podido percibir es que se ha intentado
¿sí? Lograr un puente teniendo en cuenta en la actualidad algún tema que se llama lo subjetivo, es decir, que también se tiene en cuenta en la ciencia actual un poquito esa parte, y eso se denomina como lo que yo mencionaba la otra vez, que eran los intangibles, que era como poder darle fuerza, ¿sí? A algo que no se puede evidenciar en lo físico, pero que tiene un efecto. Entonces, por ejemplo, en la medicina eso se llama medicina fáctica, es decir, como que, listo, no sabemos cómo interactúa algo, pero sabemos que tiene su efecto. Entonces, en la ciencia se está como tratando de ir dándole importancia a esa subjetividad, pero si lo vemos, digamos, desde el contexto antroposófico, podríamos decir que es una objetividad, pero de la ciencia espiritual, más o menos es como lo que yo percibo. O sea, lo que pienso que Steiner menciona es que uno tiene que ser riguroso, ¿sí? En la observación, tanto de lo externo como de lo interno. Entonces, a eso es como lo que se podría denominar como objetividad, pero objetividad tanto de lo físico como objetividad de lo espiritual, ¿no? Que eso es lo que, por eso es que se llama ciencia espiritual. Y la ciencia en la actualidad está tratando de entender un poquito, pero todavía sigue con el concepto erróneo porque solamente está pensando netamente en lo físico, pero se ha dado como un aporte, ¿sí? A entender un poco los procesos de subjetividad, que es lo que se menciona en la actualidad como los intangibles, que a veces puede tener más fuerza que la misma objetividad. Eso es lo que percibo. Vale, Pri, muchas gracias. Sí, interesante tu aporte. Actualmente la ciencia, digamos, tiene mucho campo, digamos, hablando de la filosofía de la ciencia, ¿no? Tiene mucho campo porque gracias a la globalización y todas estas cosas, ya la rigidez que tenía antes digamos, se ha abierto un poquito. Y está bien en cierto modo. Sin embargo, no, lo malo de eso es que se puede ir al otro extremo, de crear ciencia donde no lo es. Puede crear posibles pseudociencias y afirmar que es como ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento, para Steiner, el pensamiento tiene que ser objetivo, no subjetivo. Y el pensamiento objetivo es el puro, ¿no? Y ese ahí es el hilo, digamos, donde se tiene que distinguir em, la diferencia, ¿no? Por ejemplo, hablando del psicoanálisis. Psicoanálisis es muy conocido mundialmente, ¿no? Y actualmente es una ciencia. Pero para Steiner eso no es cierto, es incorrecto, porque todos sus predicados o sus teorías están basadas en algunos pensamientos que son supuestos, ¿sí? Que se han, digamos, relacionado de manera forzosa, no natural. Tan es así que el principal discípulo de Freud, Jung, tuvo que replantear muchas cosas de Freud. Y si no fuera por eso, eso sería muy grave. Menos mal existió Jung, ¿no? Para remodelar esa tesis. Con Jung y todo, de todas maneras, sigue habiendo ciertos imperfectos que Steiner en otro ciclo de conferencias los corrige. Pero no es que los corrija, pero sí advierte. De hecho, no sé si Jung y Steiner alcanzó a Steiner a leer a Jung. No, no creo que no, pero no estoy seguro. Pero Steiner va más allá, ¿no? Entonces, esa es como lo que yo pienso. Pero es complicado de todas maneras hablar de filosofía de la ciencia o de la nociología. Muchas gracias, Pri, por tu interpretación. ¿Alguien quiere opinar algo más o alguna pregunta? Continuemos, Santi, creo yo.
Vale, muy bien. Aún, otro reparo podría hacerse desde el punto de vista del subjetivismo. Podría decirse, aún dando por aceptado que no efectuamos la integración lógica de los conjuntos conceptuales de acuerdo con nuestra propia estructura mental, sino que depende de su contenido. Podría ser, no obstante, que precisamente ese contenido fuera un producto puramente subjetivo, una mera cualidad de nuestra mente, de modo que solo vinculáramos elementos que nosotros mismos habríamos engendrado primero, en cuyo caso nuestro mundo conceptual no dejaría de ser apariencia subjetiva. Esa es una objeción a la gnoseología que Steiner está defendiendo, ¿no? Pero Steiner dice esto: fácil es refutar este reparo, considerando que si estuviera bien fundado, estaríamos vinculando los contenidos de nuestro pensar de acuerdo con leyes cuyo origen nos sería desconocido, puesto que más arriba hemos afirmado en forma contundente que estas leyes no emanan de nuestra subjetividad. ¿Qué puede suministrar las leyes de vinculación para un contenido producido por nosotros mismos? El mundo de nuestros pensamientos es, por consiguiente, una entidad fincada enteramente en sí misma, una totalidad cerrada, perfecta y conclusa en sí, de lo que podemos deducir cuál de los dos aspectos del mundo conceptual es el esencial: el aspecto objetivo de su contenido, no el subjetivo de su apariencia. Bueno, está muy interesante esto. No sé si alguien quiere opinar algo al respecto o lo vuelvo a leer, ustedes me dirán. Ay, qué pena, ¿será que se puede volver a leer? Claro, sin problema. Dice así: aún otro reparo podría hacerse desde el punto de vista del subjetivismo. Podría decirse, aún dando por aceptado que no efectuamos la integración lógica de los conjuntos conceptuales de acuerdo con nuestra propia estructura mental, sino que depende de su contenido, podría ser, no obstante, que precisamente ese contenido fuera producto puramente subjetivo, una mera cualidad de nuestra mente, de modo que solo vinculáramos elementos que nosotros mismos habríamos engendrado primero, en cuyo caso nuestro mundo conceptual no dejaría de ser apariencia subjetiva. Fácil es refutar este reparo, considerando que si estuviera bien fundado, estaríamos vinculando los contenidos de nuestro pensar de acuerdo con leyes cuyo origen nos sería desconocido, puesto que más arriba hemos afirmado en forma contundente que estas leyes no emanan de nuestra subjetividad. ¿Qué puede suministrarnos leyes de vinculación para un contenido producido por nosotros mismos? El mundo de nuestros pensamientos es, por consiguiente, una entidad fincada enteramente en sí misma, una totalidad cerrada, perfecta y conclusa en sí, de lo que podemos deducir cuál de los dos aspectos del mundo conceptual es el esencial: el aspecto objetivo de su contenido, no el subjetivo de su apariencia. Va a seguir leyendo, de pronto ahí se aclara más. Esta comprensión de la solidez intrínseca y de la perfección del pensamiento halla su más alta expresión en el sistema científico de Hegel. Nadie como él ha dotado el pensamiento de una tal capacidad como para poder fundar, partiendo de él mismo, una concepción del mundo. Hegel tiene una confianza absoluta en el pensamiento. Es más, para él es el único factor de la realidad digno de plena confianza. Sin embargo, por acertada que sea su opinión en lo general, es precisamente Hegel quien, debido a la forma demasiado brusca de defender el pensamiento, lo ha desprestigiado por completo. La manera en que él presentó su opinión es la causa de la desafortunada confusión que se ha introducido en nuestro pensar sobre el pensar. Para visualizar el pensamiento, la idea, Hegel equipara la necesidad de pensar
con la que emana de las cosas, y así provocó el error de privar a las determinaciones del pensar de su categoría pura y exclusivamente ideal, rebajándolas a factuales. Pronto, la opinión hegeliana se llegó a concebir en el sentido de incluso buscar dentro de la realidad sensible al pensamiento como si fuera un objeto. Parece que Hegel mismo nunca dejó este punto bien aclarado, y hemos de insistir en que el único campo del pensamiento es la conciencia humana. Establecido esto, debe mostrarse que, por esa circunstancia, el mundo conceptual no pierde nada de su objetividad. Hegel simplemente pone énfasis en el aspecto objetivo del pensamiento, en tanto que la mayoría, por ser el camino más fácil, solo ve el aspecto subjetivo. ¿Les parece como si Hegel hubiera tratado cual si fuera cosa, un elemento puramente ideal, mistificándolo? Incluso, muchos eruditos de la actualidad han caído en ese error y condenan a Hegel por un defecto que en él propiamente no existe, si bien fácilmente se le puede achacar por lo poco claras que son sus explicaciones sobre el particular. Bueno, aquí está dando como una, ¿cómo se llama eso? Como una referencia a la filosofía de Hegel, donde Hegel da mucha importancia al pensamiento. Lo único malo, dice Steiner, de Hegel, de su tesis al defender el pensamiento, es que no es muy claro y a veces ha confundido a unos cuantos por eso. Pero que de todas maneras, Hegel defendía el pensamiento como algo objetivo, que es lo importante aquí. Bueno, muy bien, ¿algún comentario o continúo con la lectura? Ustedes dirán. Bueno, voy a continuar un poquito más. Admitimos la dificultad que en esto existe para la humana facultad de juzgar, pero creemos que todo pensar enérgico es capaz de salvarla. Hemos de imaginar dos cosas: que por nuestra actividad ayudamos al mundo ideal a manifestarse, y al mismo tiempo que lo que por nuestra actividad evocamos a la existencia descansa sobre sus propias leyes. Cierto es que nos hemos acostumbrado a imaginar que el fenómeno es algo a lo que los pasivos hemos de enfrentarnos, como meros observadores, pero nada nos obliga a ello. La idea de que nosotros mismos, por nuestra actividad, lleguemos a manifestar algo que tiene categoría de objetivo, en otras palabras, que no solo percibimos el fenómeno, sino a la vez lo producimos, esa idea, aunque no corriente, no es ilícita. Basta con abandonar la opinión corriente de que existen tantos mundos mentales como individuos humanos, opinión que no es sino un prejuicio consagrado por la tradición. Por doquiera presupone esa opinión tácitamente, sin darse cuenta de que otra distinta podría ser por lo menos tan válida como aquella, y de que convendría empezar por aquilatar los argumentos en pro de una y otra. Supongamos, por un momento, que reemplazamos la citada opinión tradicional por esta otra. No existe en el mundo más que un solo contenido de pensamiento, y nuestro pensar individual es simplemente la laboriosa penetración de dicho contenido, de nuestro yo, de nuestra personalidad individual. No es este el lugar para examinar si este punto de vista es correcto o erróneo. En todo caso, es posible, con lo cual hemos logrado nuestro propósito, a saber, demostrar que la objetividad del pensar postulada por nosotros no encierra elementos contradictorios, cuando menos desde los aspectos a nuestro alcance. Establecida la objetividad del pensar, la labor del pensador bien puede compararse con la del mecánico.
Así como éste pone en marcha la interacción de las fuerzas naturales para lograr acciones funcionales y rendimientos energéticos, asimismo el pensador pone los agregados mentales en mutua acción viva para que se configuren en los sistemas del pensar que integran nuestras ciencias. Bueno, yo creo que estuvo más claro Steiner allí. La tesis que Steiner está defendiendo, que es la misma de Goethe, es que existe un pensar objetivo. A diferencia de Kant y los demás seguidores filosóficos de él, que ya porque cada ser humano es diferente, ya todos los pensares son diferentes, entonces sería todo subjetivo. Para Steiner no, para Steiner dice, no, hay un pensar que se rige por leyes objetivas. Y ese es el punto de partida de la gnoseología que Steiner quiere enseñarnos a partir de la mente, digamos, o de la concepción de Goethe, ¿no? Todavía no lo ha combinado, pero más adelante lo va a ir combinando, ¿no? Bueno, muy bien, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Está claro? ¿Está enredado? Yo creo que está bien, Santi, con la aclaración. Mejor, objetivamente creo. Muy bien, muy bien. En- lo que pasa es que, sí, nosotros no estamos acostumbrados a, ¿cómo se llama? A leer sobre esto. No puede decirle esto filosofía, aunque, aunque no, bueno, sí es filosofía. Pero de todas maneras, es bueno nosotros tener que leer filosofía, ¿no? Porque para Steiner la filosofía no debería ser una dificultad para la mente humana. Sería un- una mala, ¿cómo se llama esto? Una mala idea de la filosofía si se piensa que la filosofía no es para todo el mundo y que no es necesaria, como muchos científicos creen, ¿no? De hecho, este pensamiento es un poquito parecido en muchos jóvenes, ¿no? Con respecto a la matemática. Para muchos jóvenes, bueno, incluso adultos, se piensa que las matemáticas es para algunos poquitos. Y la verdad no es así. Las matemáticas, las normales, ¿no? No las elevadas, sino las normales, las del diario vivir, digamos, está hecha para que todo el mundo las maneje bien. El problema es la educación, ¿no? Si tenemos malos profesores, ahí sí es otro problema. La geometría y las matemáticas son aptas y adecuadas para el pensamiento humano. Si a uno se le dificulta es por dos opciones. La primera porque no tuvo buenas bases, ya sea por los profesores, y la segunda es por temor mismo, ¿no? Por ahí un temor interno que le frena a uno. Es como el que le da miedo aprender a nadar y entonces no se mete al agua, ¿no? Es un temor interno, ¿no? Pero una vez que uno se mete al agua y poco a poco va aprendiendo, al final sale victorioso y sabe nadar, ¿no? Lo mismo con este conocimiento de la filosofía, al igual que las matemáticas y la geometría. Es para todo el ser humano, para todo el mundo. Entonces, este ejercicio que obligadamente Steiner nos está haciendo, que es sobre meditar y reflexionar sobre la filosofía, sobre estos aspectos tan importantes, nos va a agudizar a nosotros nuestra forma de ver el mundo. Se supone que al final tendríamos más o menos las mismas habilidades que Goethe para ver el mundo, si entendemos bien todo lo que Steiner nos quiere decir. Esa es como la idea
de este ciclo de conferencias que Steiner nos está dando aquí. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Seguimos o paramos por lo pronto allí para no meter mucha información? Ustedes dirán. Pues si quieren dejamos ahí porque pues lo que vos decís sí es cierto, como es algo que uno como que nunca lee, un tema diferente, es más difícil pues que se le quede o captarlo así de primerazo, no sé. Sí, 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 así es. Sí, porfa, dejemos ahí. Bueno, vale, no te dé miedo la filosofía. Para nada, que estoy firme No, no, está escuchando. bien, está bien, está bien. Solo que es duro para todos, ¿no? Hay que saberlo, ¿no? Pero a medida que vamos leyendo poco a poco, nos vamos involucrando en este tema, le vamos sacando el gusto y el entendimiento adecuado. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Santi. Feliz Muchísimas noche. Gracias, Adiós. Pues, gracias, Santi. bueno, feliz Feliz noches a noche. todos. Bueno, feliz Feliz noche. Que noches. estén gracias, bien. chao. 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 Bueno, saludos.